Saludos cordiales, señoras y señores. Si hay algo de lo que la humanidad enseguida se percató, eso es la muerte. Sea cual sea la concepción que de esta se tenga, la muerte es segura y, de hecho, una de las evidencias arqueológicas más claras en casi todas las culturas. La muerte supone un cambio total para el individuo que pasa de la realidad de los vivos a otra realidad desconocida y llena de sombras, el mundo de los muertos, para cuyo bien transcurrir se precisaba una serie de rituales. Esta noche conoceremos algunos de esos rituales de la época romana, muchos de ellos aún vigentes en nuestros días. Nos acompaña el arqueólogo Alejandro Ibáñez, a quien ya saludamos. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Y bienvenido de nuevo al Puente de la Luz. Bueno, Alejandro, siendo dueños de un imperio tan multicultural, ¿en qué creían los romanos? Los romanos, conforme, como tú bien dices, tuvieron un imperio enorme, creían en todo, iban asimilando todas las religiones que iban escogiendo lo que les gustaba. Y respecto a los muertos, pues pasa igual. Si respecto al mundo funerario, la arqueología de la muerte romana es divertidísima, y como tú bien has dicho en la presentación, muchas de sus costumbres siguen perviviendo hoy día. ¿Cuáles? Todas, es decir, los cementerios, que bien en época romana no podemos hablar de cementerios como hoy día, de un recinto totalmente cerrado, etcétera, sino que son áreas funerarias que están extramuros de la ciudad, porque la ley, desde la ley de 12 tablas, se prohíbe enterrar dentro de la ciudad. Solamente algunos cargos políticos y algún niño pequeño, siempre que tuviera menos de 40 días, y se prohíbe enterrar por una profilaxis de la ciudad. Si la ciudad era de piedra, mármol, etcétera, pero mucha madera. Como la costumbre, el rito funerario fundamental es la incineración, hay que quemar al muerto. Por profilaxis de la ciudad se prohíbe enterrar en la ciudad, dentro de la ciudad. Y además se prescribe que sea como mínimo unos 150 metros más allá de la muralla, con objeto de que cualquier riesgo de incendio no entre en la ciudad, ¿no? ¿Qué ocurría después de la muerte? ¿Ellos creían en el castigo eterno? Bueno, ahí hay muchas dudas y todavía está casi sin resolver y hay muchas teorías, ¿no? El romano cree que el muerto sigue viviendo en el mundo de ultratumba y de hecho de que sigue viviendo son todos los banquetes funerarios que se organizan a lo largo del año y todas las visitas al muerto. El muerto siempre antes de morirse se asegura la pervivencia mediante una tumba significativa, una inscripción o un mausoleo, un templo incluso, o un altar que perviva su memoria, y luego el vivo, que además lo deja escrito en el testamento, y luego el vivo se ocupa mucho de su muerto. Es decir, hay banquetes, por ejemplo, los banquetes funerarios que tanto llaman la atención. Es obligatorio ir a comer con el muerto y darle de comer al muerto, es decir, en las tumbas muchas veces aparecen tubos de libaciones y unas pequeñas comunicaciones por donde se vertían alimentos y vino, sobre todo vino, al muerto. Por supuesto, previamente, cuando la han enterrado, la han enterrado con su ajuar culinario, incluso con alimentos. Pero luego en las comidas rituales, le llevan alimentos. Y las comidas son el día del entierro, el día del santo, digamos, el nombre del patronímico del muerto, que son las fiestas de las parentalias, las fiestas de las lemurias, que se hacen en mayo, en contra de los dioses maléficos. Los lemures y las larvas eran unos dioses maléficos que podían afectar a la buena vida, digamos, del difunto, y entonces van a hacer una comida ritual para tener contentos a estos lemurios. Y luego la Rosalia, que es otra fiesta de mayo y donde las tumbas se llenan de flores. La flor sigue utilizándose hoy día, de hecho ahora nos viene ya mismo nuestro día de santos y difuntos y el aumento de ventas de flores y visitas a los cementerios es obligado, ¿no? Los romanos también utilizaban mucho las flores, incluso algunos los ponen en el testamento. Incluso en las inscripciones funerarias dicen que le pongan flores. La flor se utiliza en los romanos no solo como honor, sino desde el momento en que muere. Hay que ver que un sepelio, cuando una persona moría, como todo hoy día también dependía de los poderes adquisitivos de la gente, había gente que se moría y en una hora tenían que estar enterrados, sobre todo los suicidas, los ahorcados. Aunque los romanos no les gusta hablar de suicidio, le llaman muerte voluntaria,
porque no quieren relacionar como que alguien se quite la vida, sino que tiene que tener alguna razón muy potente. Los ahorcados, los que habían muerto en la cruz, eso era una infamia, es decir, había muerto sin contacto con la tierra. Entonces la ley establecía que se enterraran como pronto, como muy tarde, 1 hora después de haber muerto, para darle un poco el de esto, ¿no? Y las flores, bueno, pues en los sepelios, en cuando se monta el velatorio, inmediatamente se ponen flores, por varias razones, por adornar y también por empezar a perfumar, porque los velatorios podían durar de 7 a 9 días, por aquello de asegurarse que no había sido una muerte aparente, ¿no? Dices que incluso le echaban vino para como si el muerto pudiera beber. Sí, ¿Formaban parte los muertos o creían que formaban parte todavía de la sociedad de los vivos? Sí, el romano piensa que el muerto sigue viviendo en la tumba y de hecho muchas tumbas, incluso tanto grandes, es decir, tipo monumento como tumba cotidiana o de los comunes de los mortales, tienen forma de casa, porque se creen que el muerto sigue viviendo en la casa. Por eso le llevan alimentos, por eso le ponen todos sus utensilios. Es decir, en el ajuar no solo va su herramienta de lo que trabajaba, su vajilla culinaria, sino que van todas sus cosas para que el muerto siga viviendo la misma vida que tuvo, ¿no? Es curioso porque en los cementerios de Córdoba hay mausoleos que asemejan casas, solamente le falta la chimenea con su ventana, su puerta, eso se mantiene de la época Sí, es romana. una costumbre puramente romana, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, aquí en Córdoba, el sarcófago que hay en el Alcázar de Cristiano representa una puerta donde el muerto puede entrar y salir, se supone, ¿no? ¿Tenían miedo de los espíritus los romanos? Sí, muchísimo. Los romanos son muy supersticiosos y los romanos, lo hemos visto incluso en muchas películas de Peplum y tal, que los augures interpretan o dejan de interpretar según el vuelo de las aves, según tal, pero es que hay anécdotas divertidísimas a lo largo de la historia romana de haber oído el chillido de una rata y decidir que no se hace una batalla o no se hace una invasión, o al revés, hacerla. El vuelo de las aves era muy interpretado, las vísceras de los animales. Incluso decían, y ahí nuestro famoso nacido y no criado en Córdoba, Séneca, es un defensor, porque había una creencia de que el rayo, que si caía un rayo se anulaban todos los presagios. Y Séneca escribe todo un memorándum diciendo que los presagios, si están bien hechos, están bien hechos, haya rayo o no. Dices que los espíritus, le tenían miedo a los espíritus, ¿tenían hambre y tenían sed los espíritus también? Sí, por eso son las fiestas de ir a calmarlo, es decir, para ir a alimentar al muerto, que el muerto no esté solo y a su vez alimentar a... Además es que en los banquetes que se hacen en los cementerios o en las necrópolis o en las áreas funerarias, como queramos llamarle, porque una diferencia con la actual es que nuestra área funeraria de Córdoba, que habría 4, si normalmente el romano se entierra a la salida de la ciudad en torno a las vías, por aquello de permanecer entre los vivos. Es decir, no hay cosa que más le guste a un romano que cuando tú pases por la carretera, por la calzada que te dirige a Sevilla o a Mérida, leas la inscripción y prácticamente reces una oración por él. Entonces hay incluso muchas fórmulas que te obligan, al mismo tiempo que recuerdas el nombre del muerto, a rezar, digamos, a hacer una oración por él. Otra cosa muy divertida que había en las necrópolis son pintadas, es decir, las necrópolis no son, como digo, un cementerio cerrado como hoy día, sino son un lugar vivo. Está por una parte el área de los muertos, pero por otra parte están todas las actividades que no son salubres para la ciudad, como son fábricas, cerámica, forjas, es decir, todo lo que pueda representar fuego, ruido o suciedad a la ciudad se pone fuera de los límites urbanos. También están viviendo allí la gente que son, digamos, relacionados con la muerte. Por ejemplo, las empresas de pompas fúnebres tienen prohibido vivir dentro de la ciudad, porque están todo el día manejando muertos. Los gladiadores que son gente de fama, hoy día siempre se compara con los toreros y tal, pero el gladiador es un hombre que está relacionado con la muerte constantemente, que además no son ciudadanos romanos, porque para ser gladiador no se podía ser ciudadano romano. Hay muchos casos donde se conoce que una familia o un patricio le gustaba al hijo mucho ser gladiador y renuncia a la ciudadanía por estar a ser gladiador, ¿no? Y se van a vivir fuera de la ciudad. Córdoba además es un ejemplo, el 80 y tantos % de inscripciones gladiatorias que se conocen de España son de Córdoba. Están aquí en Córdoba, en la zona
se encontraron en la zona de lo que llamamos una necrópolis occidental, en el Camino Viejo de Almodóvar. Ahí habría dentro de todo este mundo del área funeraria, donde hay fábricas, donde están las viviendas de los pompas fúnebres, los gladiadores, donde hay también casas de recreo, donde hay un ambiente bastante potente, en el sentido de que por allí viven todos los pordioseros de la ciudad, que se alimentan de los restos de las comidas de los banquetes fúnebres. Hay muchos animales que intentan rescatar cuerpos mal enterrados, hay prostitutas, hay todo. Y hay también pintadas, ahora que hablamos tanto de elecciones y tal, una cosa que al romano no le gusta es que le maltraten su mausoleo o su tumba, ¿verdad? Y entonces hay pintadas a favor de las elecciones municipales siempre que no me pinte. Es decir, muchas veces la gente para hacer campaña electoral pues pintaba en las tumbas, vota a tal, a uno que se va a presentar de tal. Y hay gente que ya en el testamento deja dicho que se ponga una pintada donde diga que apoya al candidato de las elecciones a tal, siempre que no le pinten en su tumba, ¿no? ¿Y qué dicen las inscripciones de los gladiadores? ¿Ponen su récord de victoria? Sí, pone y todo un eso? poco el curso honorum de ellos, ¿no? De dónde son, el oficio que era. Si los gladiadores había varios tipos, según el tipo de armamento que luchaban. Estaba el retiario, que lucha con una red, estaba el mirmillón, que lleva un casco con un pez. Si había varios tipos, según el tipo, y siempre luchaban tipos distintos. Según el tipo, pues pone su curso honorum, es decir, aquí tenemos muertos, gladiadores muertos pues desde los 18 años hasta los 32. Sí, gente que aguantó muchísimo. Incluso tenemos un doctor gladiador. Sí, el doctor es cuando ya te has jubilado, cuando ya has ganado porque son, como hemos dicho antes, son esclavos. Eso es una empresa y llega un momento que el gladiador ya ha ganado tantas victorias que se gana, digamos, su libertad. La libertad suponía que el dueño de la empresa le daba una rudis, que es una espada de madera, que simboliza que ya ha terminado, si ya ha dejado de luchar y ya se dedicamos, digamos, a la buena vida. Normalmente se quedaban en la escuela, muchas veces como profesores, ¿no? ¿Creían los romanos en los espíritus malignos, en el mal? Mucho. Sí. Ya te digo, sobre todo los lemures y las larvas. Sí, las larvas sigue siendo esto. Y van a contraponer, por ejemplo, contra esto van a contraponer los manes. Los dioses manes, que un poco los muertos encarnan a los males, o los manes encarnan a los muertos, son dioses positivos, son los que siempre vemos los lares y penates de las casas, que incluso se les reza o se les rinde culto en las casas, y a partir del siglo I todas las inscripciones empiezan como nuestro RIP de ahora de las esquelas funerarias. Todas las inscripciones funerarias romanas aparecen con el Di Manibus Sacrum, es decir, DMS, que es que aquel muerto está consagrado a los dioses manes. Además, el muerto cuando se entierra, cuando se hace efectivo el enterramiento o la inhumación o la cremación, cuando se hace efectivo, el lugar donde está enterrado se convierte en un lugar sagrado, es inviolable, es un lugar religioso inviolable, ¿no? Incluso está por encima del derecho. Cualquier persona, había gente como todo pillo, etcétera, que si no habían tenido tiempo en el testamento, no habían tiempo de comprar, porque la parcela para el enterramiento están medidas, es decir, muchas veces las inscripciones pone cuánto mide. Los recintos funerarios normalmente, aparte de las tumbas y tal, los que tenían más poder adquisitivo se compraban, digamos, una parcela, eso estaba totalmente regulado en el derecho de las ciudades, unas parcelas que en Córdoba, por lo que sabemos por la inscripción, por las excavaciones y tal, eran de planta cuadrada, más o menos cuadrada, y medían en torno a 3 metros y medio, 4 metros de lado. Y se deja dicho de que tanta es para que nadie la viole. Incluso cualquier persona que afecte a una tumba tiene que pagar una multa ciudadana, sí, una multa que se aporta a la ciudad y ese dinero revierte sobre la ciudad, ¿no? Pues se profanaban también las tumbas. Se profanaban muchísimo, es decir, lo mismo que hoy día encontramos expoliadores de tumbas, siempre lo ha habido. Y además que era consciente la gente de que la gente se enterraba con una ajuar más o menos potente, incluso joyas, etc. Curiosamente, en época cristiana, a partir de aparecer el cristianismo, empiezan los ajuares a decrecer.
por aquello de asemejarse a Cristo y no tener bienes terrenales, etcétera, etcétera. Y solamente aparece, y nos indica siempre que son nuevos cristianos, cuando aparece junto a la cabeza del muerto una jarrita ritual, que son unas jarritas de barro muy, muy pobres, es decir, que no valen dinero, y se pone para indicar que aquel un muerto es un nuevo cristiano, ¿no? ¿Habéis encontrado los arqueólogos maldiciones en las tumbas romanas, sortilegios? ¿Qué curiosidades habéis encontrado? Aquí en Córdoba mismo no recuerdo, pero sí hay las maldiciones, las tablas se escribían en plomo. Además es curioso porque son maldiciones, secreciones en contra, hay de todo tipo, amorosas, es decir, para recuperar, o incluso no solo los muertos, sino que se escriben esas maldiciones para todos. Es la magia de los romanos y las supersticiones, ¿no? En el caso de los muertos, por ejemplo, se utiliza mucho con los niños. Cuando moría un niño, hubo una época en que la muerte de un niño prácticamente se ocultaba y el sepelio se hacía de noche y sin que nadie lo viera. Incluso, cuando hemos dicho antes de 40 días, no se enterraba en la necrópolis, sino que se enterraba en la casa. Y se enterraba bien justo debajo del alero del tejado o en el muro de cerramiento de la casa, casi nunca en el suelo. Y no se enterraba en el suelo para que no se convirtiera aquello en un lugar sagrado, un lugar religioso. Y el niño se mantenía. Con el tiempo va a ir pasando la moda de que sí se permite, la moda digamos, o la costumbre de que sí se permite llorar a los seres queridos pequeños. Y ya se entierra con todo el boato, ¿no? Pero incluso aparecen inscripciones donde se echa de menos al hijo, etcétera, etcétera. Pero hubo una época que al principio los inmaduros se ocultan, se entierran y se entierran en casa. Además, los niños casi nunca se queman. El romano suele utilizar los dos tipos de enterramiento, de la cremación y de la inhumación. En Córdoba están atestiguados los dos. La incineración parece que es más antigua y luego a partir del siglo I o II empieza a aumentar la inhumación y conforme empieza a correr el avance del cristianismo desaparece la cremación y aparece la inhumación, por aquello de las creencias de que la resurrección de los muertos se necesita el cuerpo, ¿no? Y luego las tablillas pues son maldiciones para que el niño no vuelva, pues si ha sido una enfermedad, si ha sido algo raro, no vuelva y pueda vengarse por haberse muerto tan joven, de no haber llegado a la infancia siquiera, ¿no? Es tremendo, ¿no? Como creían en esas cosas. Y más maldiciones, por ejemplo, junto a las tablillas, que además, te digo, se escriben en plomo, el plomo se considera un material inviolable, se escribe incluso al revés, para que no lo pueda leer todo el mundo, se escribe muchas veces en griego, pero con caracteres latinos, sí, son una fórmula muy enrevesada, de forma que la maldición vaya directamente a ese muerto, ¿no? ¿Y esas maldiciones todavía se utilizan en la época actual? ¿Crees que se Yo no sé, porque con el mundo de los muertos, últimamente los muertos modernos, me gusta relacionarme poco, ¿no? No llegarán. ¿Habéis descubierto tumbas extrañas que se salgan de lo normal, que tengan sus peculiaridades? Siempre hay tumbas raras, siempre hay... Porque aunque se supone que el romano normal y corriente se entierra en decúbito supino, es decir, como si estuviera durmiendo, luego vamos a ir viendo la evolución de los cuerpos, incluso las religiones, cómo empiezan a moverse las manos, en el sentido de que va cambiando de religión, y se ponen a las manos como actualmente se pone, con las manos cruzadas en el pecho y tal. Y incluso hemos encontrado algunas veces muertos enterrados boca abajo. Eso se hace con los infames, sí, con los criminales, gente que no quieres que vuelva, y por si alguna vez se levanta, que no se levante para arriba, sino que profundice para abajo, ¿no? Incluso se les pone a esos infames, se les pone unos clavos de plomo, que al principio nos volvían locos. Si clavos aparecen muchas veces en las tumbas, que pueden proceder, bueno, pues del ataúd, o una aguja del sudario y tal, pero empezaron a aparecer de plomo, no de bronce. Y parece que son sagrados, lo mismo que las monedas. Si la famosa moneda que se pone en la boca o en la mano, incluso a veces dos, una en la mano, otra en la boca, para que Caronte te lleve el viaje eterno. Las monedas es también simbólica, es decir, muchas veces se ha visto, y por estadística se ve, que expoliar las tumbas en busca de monedas no tiene ningún objeto, porque suelen ser monedas
normales lo que tienen es un valor simbólico, y si no se entregan monedas de oro ni de plata normalmente, y son muchas veces monedas que tengan símbolos religiosos, algún altar de la diosa, la triada capitolina, etc. Así que son monedas puramente religiosas y simbólicas, una medallita para entendernos, ¿no? ¿Esos clavos qué hacían? ¿Se los clavaban a los muertos para que no Esos se clavos movieran? no, se echaban sobre la tumba. En teoría esos clavos son inviolables porque dicen que sobre lo redondo no puede entrar nada, y se echa en la tumba con el fin de proteger a los de afuera del de dentro, ¿no? O sea, que era un pinta, ¿no? Para fijarlo, digamos, para Y fijarlo. no querían que volvieran de ninguna Era una manera. forma de clavarlo en el suelo para que no se levante, ¿no? ¿En qué parte de Córdoba se han hallado más tumbas romanas, Alejandro? Pues los 4 lados, es decir, Córdoba hay 4 necrópolis. El enigma sigue siendo la sur. Si hay una necrópolis, la necrópolis norte, que va desde Colón hacia arriba, toda la carretera digamos, del Brillante, que sería la carretera de Mérida. Nos han aparecido muchísimas tumbas, algunas muy curiosas. Luego la necrópolis occidental, la de aquí de la Victoria, etcétera, que llegaría hasta el final de la avenida Amenazara, donde se han ido constatando enterramientos. La necrópolis del este, y luego la sur es el enigma. La sur, claro, Córdoba se crea en 2 fases. La primera ciudad republicana está cerrada entre Ronda de Tejares y Alto de Santana, Alto de la iglesia de Santana, y la cuesta de que baja allá hacia la mezquita, eso sería un llano, seguramente ahí donde aparcó César sus tropas antes de incendiar la ciudad, y ahí estaría el cementerio sur. Ese no lo hemos encontrado, claro. Ahí luego se construye la ciudad con la ampliación de Augusto, seguimos viviendo ahí, y es una zona de Córdoba que ha evolucionado poco urbanísticamente, con lo cual hemos hecho muy poquitas excavaciones. Entonces, la necrópolis sur sigue siendo el enigma. Y parece que más potente como monumentos, etcétera, así como monumentos funerarios importantes o espectaculares, pues pueden ser los de la necrópolis occidental, es decir, el presunto mausoleo, el mausoleo de la Victoria. Decimos presunto porque hay 2 corrientes de opinión. Por un lado se dice que era un mausoleo, un determinado personaje tal cual, incluso tuvo un mausoleo paralelo, que no sé si te has fijado al paso de peatones, asemeja una curva. Ese mausoleo que no existe, el de la curva, cuando se excavó aquella zona, se encontró en negativo, es decir, que se encontró la huella, y quiere decir que el material lo habían robado para construir, pues seguramente, una serie de villas que hay en toda la zona de la Victoria. Y el mausoleo que se conserva hoy, decimos presunto o se dice presunto porque hay 2 teorías. En realidad, cuando se excavó ese mausoleo o esa construcción, ahí apareció todo muy revuelto, cable de fibra óptica y una urna en posición secundaria, es decir, apareció una urna volcada y las tierras se analizaron y se vieron que no eran tierras de esa zona. Además, un mausoleo se supone que está hueco. Sí, eso, con la evolución del tiempo, con la construcción del convento de la Victoria, etcétera, se removió mucho y se rellenó. Entonces, luego de ahí, la imagen que se da y que tenemos todo el mundo son 2 torres junto a la puerta de la ciudad, con una calzada en medio. Entonces, por un lado se interpreta como mausoleo, sí, una tumba, que pervive en el área suburbana del Vicu, del barrio residencial, etc. O bien, como puede ser nuestra puerta del puente actual, una especie de hito de está usted entrando en Córdoba. Si ahí sabemos que debajo de la Victoria corría el arroyo del Moro, el famoso arroyo del Moro, que luego se ha canalizado. Hay indicios de un puente, es decir, que tú llegabas a Córdoba por la vía del oeste, pasabas por las dos torres, subías al puente y ya entrabas en la ciudad por la Puerta de Gallego, ¿no? Entonces ya te digo que hay 2 teorías. ¿Y tú de cuál te decantas? Yo tengo que jugar con todas, ¿Con tengo que todas? jugar con todas, y hay argumentos para todas, así que no sé si podremos avanzar más la investigación, no creo. Claro, a mí por un lado tengo la materia que yo me encontré allí, aparte de la fibra óptica, que es una anécdota como de la ciudad, muy removido, la tierra era transportada, la urna estaba abierta y vacía, y por otra parte la imagen de 2 torres, ¿no? Hablabas de epitafios curiosos en las tumbas de los romanos.
¿A qué dedicaban sus últimas palabras los romanos? ¿Se tomaban con humor su vida? Algunos sí, algunos sí. Todo lo que único que quieren dejar, y lo dejan escrito en el Nuevo Testamento, es la perennidad. Es decir, el romano, como cualquiera, quiere dejar constancia de su paso por la vida. Entonces, las inscripciones, y todo depende de la moda, el poder adquisitivo, etcétera, etcétera, intenta dejar un poco su currículum. O sea, que lo peor que le podía ocurrir a un rumano es que lo olvidaran totalmente. Hay un castigo entre los romanos, bueno, y viene de la época egipcia, que es la damnatio memoria, es decir, que borren la memoria de una persona. Por eso hay miles de inscripciones de toda la época, no ya solo de una figura del gobierno, sino de personas normales y corrientes, donde se ha tachado su nombre. Porque lo único que queda de ti, es tu nombre en una piedra. Por eso siempre se utilizan las piedras, que es un material que se supone perenne, ¿no? Entonces deja el currículum y luego ya te digo, la jaculatoria que te pide cuando pase. Hay gente, aquí en Córdoba hay algunos, que piden cuando pase que le pongas flores, porque le gustaba mucho, era un poeta, no sé qué. Otro pide, por ejemplo, hay uno que pide vino. Dice, siempre que pase, échame vino para que como mariposas, y las mariposas son el símbolo de la muerte o el símbolo de la eternidad, y entonces para que le echen vino por el tubo libatorio, para que la mariposa, digamos, se emborrache, o el alma o el muerto se emborrache y pueda seguir sobrevolando, ¿no? Sobre todo en los pueblos son tradicionales los velatorios con comida, existe una amplia gastronomía al respecto, donde no suele faltar la sopa, los dulces y principalmente la bebida. Eso es también así en la época romana. Totalmente. Yo recuerdo, yo soy de Bujalancia, sí. En mi pueblo estaba la sopa de Requiem, que es la sopa más rica que hay, que se sigue haciendo en casa. Es decir, el alimento que se da a los pueblos, ¿sabes? Se supone que la familia está de velatorio, no tienes tiempo para cocinar, no tienes tiempo para atender, y en casa se te junta mucha gente. Claro. Entonces, lo normal en los pueblos hoy día, o antiguamente, no, ahora vamos todos al tanatorio y se soluciona, ¿no? Pero antiguamente, pues claro, los vecinos aportaban algún plato para que el sustento, porque llega un momento que tienes mucha pena y tal, pero llega un momento que el cuerpo te pide seguir viviendo, ¿no? Y entonces, lógicamente, el vecino se esmera. Yo recuerdo la sopa de Requiem de mi pueblo, era fantástica porque tenía de todo, menos sopa. La sopa tenía de todo, ¿no? Y el beber siempre. Y en época romana te digo, que además se utilizaba en el mundo funerario, es decir, el romano bebe mucho vino. Yo siempre digo porque no podía beber agua, el agua, cuando dicen, ¿qué tiene el agua que la bendice? Pues gérmenes. Claro. Gérmenes. Entonces la única forma de potabilizar el agua era echarle vino. Entonces cuando se dice que el romano bebe mucho vino al día, a lo largo del día y tal, es cierto, pero lo bebe muy aguado, si no, no habría quien aguantara, ¿no? Incluso los niños se llevan al colegio su agua con vino. Y entonces se mantiene en religión, como en todas las religiones, aparecen unas normas que muchas veces son profilácticas de la salud de las personas, y en el caso del vino se dice que está prohibido beber vino puro, porque el vino puro es para los dioses nada más. Si bebemos vino puro todo el santo día, pues estamos borrachos a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, en el caso del mundo funerario, como a fin de cuentas el romano es práctico y sabe que no le va a pasar nada al muerto, le suele poner vino puro, se llama vino tinto. Y aquí entramos otra vez con la semejanza del vino, la sangre, es decir, que todo es un todo símbolo. Todo está relacionado. Todo. Decíamos que aunque parece que el Imperio Romano ha caído en la historia, pero seguimos como si estuviéramos en Seguimos muchas cosas igual. Lo que has dicho los pueblos, me han acordado, no sé si tendrá que ver, dentro de las costumbres de los velatorios y tal, pues había una serie de cosas, por ejemplo, tocar la caña, que se sigue tocando en algunos toques de flamenco, de toques tristes y tal. Cuando había un velatorio en una casa, se tocaba la caña, una caña rajada. Cuando había un velatorio en una casa también era ritual cortarse el pelo. Yo sé de algunos pueblos donde hoy día, cuando se acompaña al velatorio, la gente se acaba yendo luego a la peluquería a cortarse el pelo. No sé si es una costumbre puramente romana o es que en ese momento, bueno, tú tienes tiempo libre, pero yo, digamos, tu día de trabajo para dedicarlo a eso, y digamos, pues ya que aprovecho, voy a cortarme el pelo. Pero yo más bien lo veo como una costumbre que queda romana. Además, son pueblos donde son de fundación romana. Y yo creo que la costumbre ha seguido, ¿no? Se queda ahí, en el ADN de la gente. Y también purificar la casa de alguna manera. Eso por supuesto, ¿no? Flores,
perfume, vela, es decir, y un lavado, es decir, al muerto, en el momento en que se muere, por supuesto, el primero que le dan es una limpieza absoluta, ¿no? Y luego todo lo que ha tocado. Y ahí vamos con el luto, por ejemplo. El luto es una cosa muy divertida también entre los romanos. El luto, por supuesto, es negro, se ha discutido mucho si el luto blanco o negro es negro. Y graciosamente los romanos eran muy machistas, solamente se ponían luto las mujeres. Estaba obligado por norma para todo el mundo, pero al noveno día, cuando se celebraba la fiesta de la novena día del muerto, se hacía la última comida, el romano varón volvía a la vida social y se quitaba el negro. Y las mujeres seguían con el negro. Estaba prohibido o era obligatorio tenerlo como mínimo 10 meses. Esto es también y no se podían casar en 10 meses. ¿Por qué 10 meses? Pues 10 meses, los años arcaicos eran de 10 meses, 10 meses a un año, porque ahí en los textos escritos hay muchas historias, 10 meses o un año. Para defender posibles embarazos no deseados, es decir, si la mujer de pronto se casa, ¿de quién es el niño? ¿O del antiguo muerto o del nuevo? Entonces se establecía 10 meses. Y de todas formas parece que no se llevó muy esto, porque si una mujer se quería casar antes de los 10 meses, pues lo único que tenía que hacer era sacrificar una vaca preñada y quedaba liberada de eso. Y luego también hay decretos en las ciudades, y hay muchísimos decretos de los ediles, del Senado, etcétera, donde se libera del luto a una mujer en determinadas circunstancias. Es decir, acudir a una fiesta estaba mal visto ir de luto, porque ello no era celebrar nada. Entonces, para que fulanita de copas que querían que fuera a la fiesta, pero estaba de luto, pues se emitía un decreto personal que se liberaba a doña fulanita para que ese día se quitara el luto y fuera a divertirse a la fiesta. El luto se ha quedado también antiguo. En nosotros, en la sociedad española. En muchos pueblos todavía se ven esas mujeres de luto. Parece de por vida. De por vida. Alejandro, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Y vuelve cuando quieras para hablar de otros temas en el Puente de la Luz. Cuando queráis. Pues nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos con ustedes. Hasta ahora.